Buenos días con todas y todos. Yo quería empezar la presentación agradeciendo el espacio que nos brinda ITCA. Muchas de las mujeres que me antecedieron reforzaron esta importancia de visibilizar proyectos donde mujeres estemos liderando estas investigaciones. Yo quería empezar con esta lámina un poco para motivarles a ustedes a que lean a mujeres. Estas son las mujeres que a mí a lo largo de mi carrera como arquitecta, como urbanista y como geógrafa me han inspirado y han movido mi investigación. Entonces, todas las mujeres que vemos aquí son latinoamericanas, son ecuatorianas, son brasileras, colombianas y que son excelentes en lo que hacen. Bueno, quien trabaja políticas públicas también les invito a leer a Raquel Ronick, por ejemplo, va a ser quien trabaje todo el tema de vivienda en América Latina. Herminia Mericato, Ana Faní también fueron una de las promotoras de una de las políticas públicas más interesantes que tenemos en América Latina sobre la parte urbana, sobre la vivienda. Entre otras también están mis orientadoras, porque también ha sido un ejemplo para mí durante el proceso y esperamos ese legado darles también a pues, las siguientes generaciones. Por favor, me ayudas con la siguiente. Nosotros vamos a trabajar la descentralización, vamos a ver una revisión, un estado del arte, si lo podremos decir así, sobre la temática. Mi persona, Gabriela Roales, estamos dirigiendo este proyecto de investigación y Maribel y Britney me han colaborado a lo largo como becarias de este proyecto. Bueno, vamos a hacer una introducción, una revisión. A lo largo les vamos a ir contando la metodología y las conclusiones y vamos a trabajar dos puntos. Esta revisión, este estado del arte y también Maribel y Britney les van a mostrar los primeros resultados que tenemos sobre esa evaluación del modelo de gestión de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. La descentralización en América Latina desde los 80 se nos mostró como esta gran receta que nos va a ayudar a resolver problemas estructurales como la desigualdad, como el tema de un poco económico del desarrollo local y a resolver un tema crucial que tenemos muy fuerte en América Latina, que son los desequilibrios territoriales. Un ejemplo, en el Ecuador, Guayaquil y Quito han sido dos ciudades que generalmente tienen más recursos y más elementos. En esta ponencia que hace parte de este proyecto de investigación que venimos haciendo sobre la descentralización, específicamente el papel de la planificación y el ordenamiento territorial en la búsqueda de la autonomía territorial, específicamente en ciudades intermedias andinas, porque creemos que son ciudades que podemos comparar. No todas las ciudades vamos a poderlas comparar. Entonces trabajamos con Ibarra, Riobamba y Cuenca. Primero vamos a hacer el estado del arte, haciendo enfoques, ¿no es cierto? Porque encontramos un sinnúmero de artículos y un sinnúmero de trabajo. Britney nos acompañó desde ese proceso. Entonces, un poco para irles contando, vamos a dividirlo en tres enfoques: el económico, el politológico, el sociológico, cómo se cambió la nueva gestión pública, porque eso fue crucial, y qué papel tiene, que es lo que nos interesa a nosotros como arquitectas y urbanistas, qué papel tuvo la planificación y el ordenamiento territorial en ese proceso. Y después les mostrarán pues cómo ha surgido esa evaluación. Primero, revisemos este estado actual. Hay tres momentos, Barrera nos muestra que hay tres momentos históricos en este proceso de descentralización. Un momento en las décadas del 60 y 70 que se busca, de hecho, centralizar un poco, buscando que el Estado sea un motor. Ahí empiezan las primeras juntas de planificación que tenemos en el país y pues los resultados fue
que no se logró satisfacer tampoco a partir de ese centralismo las necesidades, a pesar que tuvimos un buen momento económico a partir del boom petrolero, pero sin embargo, pues este monopolio político, etcétera, agudizó la deuda externa y aumentó la pobreza. Después, a finales de los 80 y entre los 2000, Jime ya les contó mucho sobre este periodo, va a ser un proceso que vamos a empezar a buscar una descentralización. Las constituciones nos hablan sobre la descentralización, sin embargo, también pasamos por una crisis económica, por una crisis política y la descentralización que nos quedó fue una descentralización a la carta. ¿Por qué hablamos de descentralización a la carta? Porque los gobiernos seccionales, como los municipios o provincias, solicitaban esas competencias mostrando si tenían la posibilidad o no de gestionar esas competencias. Y claro, hay competencias más difíciles unas que otras. Entonces, generalmente las competencias que se tuvo fueron competencias de turismo o competencias de medio ambiente, pero sin embargo no se tuvo las otras competencias. ¿Qué pasó en esto? Se crearon unos fondos de desarrollo, comienzan a organizarse por provincias o por municipios, ¿no es cierto? Y existen también unos conflictos políticos o una disputa ahí entre estas legislaciones y estos procesos de descentralización que beneficiaban más a unas provincias versus a otras provincias o a unos municipios versus a otros municipios. A partir de 2008, y esto yo creo que en general en las políticas públicas o quien estudie los temas jurídicos, va a haber un cambio total y ahí la descentralización pasa a ser obligatoria, ¿no es cierto? Cada gobierno seccional que tenemos, que son las provincias, que son los municipios, las parroquias rurales también son gobiernos. Se crea uno, que no voy a hablar mucho de eso porque nunca se efectivizó, se crean las regiones, pero en sí nos llegó a consolidarse. Sin embargo, en este proceso viene a ser un proceso un poco que viene desde arriba hacia abajo, de cierta forma, y ya iremos viendo cuáles fueron sus cambios, pero en esto un poco hubo una disputa de qué competencias o no. Hay para muchos autores un municipalismo, los municipios son los que tienen mayores competencias, tienen mayores recursos, ya lo veremos, pero sin embargo, pues hay distintas capacidades también. Eso en cuanto al enfoque político. En cuanto al enfoque económico, vamos a ver que hay dos momentos distintos en este proceso de centralización. Como les había comentado, en el 90 no era obligatoria, los municipios, las provincias solicitaban, y entonces, ¿qué elementos tenían para realizar esa solicitud? Primero, tenían la Constitución, pero existe una ley que se llamaba la ley del 15%, que establecía que el 15% de los recursos del Estado podrían irse para la descentralización y pues municipios grandes tienen mayor capacidad de gestión y fueron esos municipios quienes tuvieron mayores solicitudes, digámoslo así, de tomar competencias. Este modelo se basa, ¿no?, también en una privatización, una liberación un poco del mercado, que fue justo el momento que estábamos viendo también político y económico en los 90 y en las crisis económicas. ¿Qué pasa con las nuevas reglas del juego en relación a la parte económica y cómo se va a distribuir estos recursos? El COTAD nos va a decir que vamos a tener dos montos con relación a ese proceso de centralización. El primero, un monto base que a partir del 2010 el gobierno central pasa a los GATS, y el segundo se basa en dos porcentajes: el excedente de los ingresos permanentes que tiene el Estado, el 21%, y el 10% de los ingresos no permanentes conforme a los criterios constitucionales. ¿Qué criterios son estos? Densidad poblacional, la capacidad que tienen los gobiernos, si ejecutaron o no lo que dijeron que iban a ejecutar,
y también temas como de pobreza, etc. ¿Cómo se distribuye este presupuesto? Se distribuye el 27% para los consejos provinciales, el 67% a los municipios, que como les había dicho son quienes más competencias tienen, y el 6% a las juntas parroquiales. Como vemos, si bien ya está un poco más organizado el tema de cómo se va a descentralizar y los recursos para esa descentralización, pues esa fórmula, Álvarez nos comenta que esa fórmula mantiene cuestiones históricas todavía desiguales, porque históricamente el monto a ciertas provincias y a ciertos municipios sigue siendo mayores. Ese monto B puede ser más flexible, pero se siguen manteniendo estas desigualdades. Ella en su estudio también nos muestra algunos de los mapas, cómo también dependió del gobierno y cómo se dan esos recursos también depende de intereses políticos y de los gobiernos de turno, a pesar de que ya tenemos una norma y una fórmula que nos dice cómo se debería de distribuir esos recursos. Y ¿qué es lo que pasa? El gobierno central mantiene el liderazgo y mantiene las reglas del juego, si lo podemos decir así, de esos recursos y de la influencia y dependencia que todavía tenemos los gobiernos seccionales en este proceso de descentralización. ¿Qué tensiones hubo en la descentralización? Primero, lo que les venía hablando, si bien somos gobiernos autónomos y descentralizados, al discutir la autonomía, discutimos también las posibilidades de tomar decisiones y también discutimos el tema fiscal. ¿Qué está pasando actualmente? Tenemos una fuerte dependencia de los recursos, de estos recursos que les viene contando, del gobierno central, y no todos los gobiernos tienen la misma capacidad de generar recursos, a lo menos los gobiernos municipales. Hay unos que tienen más capacidades que otros de tener impuestos o tasas y de recuperar esas tasas, ¿no es cierto? El otro punto es un poco cómo existen tensiones legales entre esto que estoy diciendo, que tengo autonomía, etcétera, y que lo dice nuestra Constitución, versus a otro proceso que fue muy fuerte, que también es nuestra Constitución, y es la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo, específicamente el gobierno y el presidente, ¿no? Algunos autores hablan de un hiperpresidencialismo que tiene nuestra Constitución, y es que tiene una gran capacidad de toma de decisiones. Y un poco cómo esta dualidad en nuestra Constitución lo hace de cierta forma un poco incompatible, o no hemos podido avanzar en esa descentralización, es decir, tenemos una descentralización más administrativa que en sí una descentralización de una autonomía territorial. ¿Puedes seguir? Y también tenemos este tema de los conflictos regionales de la descentralización. Tal vez lo que comentaba Jime antes también es un tema central. Dentro del proceso, cuando se hizo la Constitución, un tema muy discutido era la autonomía, y la autonomía venía desde dos puntos distintos. Una discusión desde Guayaquil, que quería tener una autonomía como gobierno y como región, y una autonomía desde los movimientos sociales que querían la toma de decisiones en temas, sobre todo el movimiento indígena, en temas ambientales. Esto todavía no lo hemos podido conseguir porque quien toma las decisiones en temas ambientales sigue siendo el gobierno central. Y también un poco esta autonomía se la ha volcado a esta posibilidad de decidir en relación a las competencias que cada uno lo designa, y pues estamos en un momento todavía en proceso de buscar esta equidad. Como les había dicho al inicio, uno de los principales promotores de la descentralización como una receta que nos iba a salvar de muchas cosas fueron los organismos internacionales. Entre eso, pues todavía hemos
estamos en un proceso, sobre todo porque si bien se ha buscado fortalecer la educación, la participación, etcétera, ha sido a partir de las reglas del juego que nos dice el gobierno central. Y además todavía, como les decía, tenemos una heterogeneidad de gobiernos seccionales que no todos tienen la misma capacidad de gestión, y entonces al momento de darnos las competencias podemos tener hasta los recursos, pero el tema gestión es un tema vigente en estos procesos. Y otro punto, pues siempre este proceso fue influenciado mucho por el Banco Mundial, la CEPAL, sobre todo aquí en América Latina, y un poco también se ha visto que se ha beneficiado a ciertos sectores versus a otros. Vemos que si existe un conflicto entre los intereses locales, sigue ganando o se resuelve favoreciendo siempre al gobierno central. Y yo creo que es uno de los temas que ya nos iba un poco dirigiendo a nuestro punto, de cómo se cambió la gestión pública y del rol que pasó a tener la planificación territorial en este proceso, porque va a ser a partir de ella que nos van a dar objetivos y se va a ir gestionando también los recursos. En este momento, a partir del 2008, existen dos instituciones responsables de ese proceso de descentralización. Por un lado, el Consejo Nacional de Competencias, que valida y legitima las políticas y la decisión de otra institución, que va a ser las CEMPLADES, que si ustedes recuerdan, tenía una fuerza muy grande dentro de estos procesos y que va a hacer el lineamiento de estos procesos. ¿Cuál es la función del Consejo Nacional de Competencias? Configurar este modelo territorial y cómo se va a administrar, generar conocimientos, ellos van a tener diversos cursos o diversas capacitaciones sobre este sistema de competencias y también toda la información sobre ese proceso y dar un poco el poder o tener la infraestructura que colabora dentro del Estado. ¿Cuáles son las funciones de las CEMPLADES? Y es lo que a nosotros nos llama la atención, es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, ahora tiene otro nombre. ¿Y qué van a hacer? Van a definir las políticas y los lineamientos de cómo va a ser ese proceso, van a coordinar la planificación territorial nacional y vamos a ver que de los gobiernos seccionales también, y diseña y ejecuta estrategias para el desarrollo equilibrado del país. ¿Qué pasa? Se centraliza, vuelve a centralizarse lo que veníamos y que refuerzo mucho, se centraliza el poder porque el CNC promueve esta distribución de las competencias en los distintos territorios y las CEMPLADES determina los lineamientos que vamos a tener de planificación tomando en cuenta que las realidades territoriales son muy diversas, ¿no es cierto? Una cosa es la realidad territorial que tienen ciudades como Quito y Guayaquil, ¿no es cierto? Y sus necesidades, y que a partir de esas se hicieron los lineamientos, y otra cosa son las realidades que tenemos Ibarra, y muy distinta va a ser la realidad que tiene Cotacachi, Otavalo, ¿no es cierto? Que son ciudades o cantones más pequeños. Entonces, la planificación va a tener dos elementos importantes. Primero, en todas las competencias que tenemos de los distintos gobiernos, provincial, municipal y parroquial, tenemos que hacer el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Esa es nuestra primera competencia. Entonces, ¿quién va a definir esas estrategias o cómo se va a ir organizando? Va a ser el Plan Nacional. El gobierno central nos define unas estrategias y unos objetivos y el resto de gobiernos, a partir de ellas, tenemos que ir organizando y definiendo nuestros programas y nuestros proyectos, ¿ok? Uno de los temas que trae Benaved y Vivanco es cómo este tema del desarrollo y ordenamiento territorial es complejo porque tal vez los planes son solo de desarrollo,
porque el ordenamiento territorial nos toma años y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los hace cada gobierno cada 4 años. Entonces, un tema de ordenamiento territorial toma a lo menos 10 años. A los 5 años deberíamos empezar a evaluarlo. Entonces, lo que veíamos es que estos PDOTs son más o están dirigidos más a planes de desarrollo o de gestión de los gobiernos que de hecho ordenamiento territorial. ¿Qué ha pasado? En estos años hemos tenido, ya creo que vamos por el cuarto PDOT, los distintos gobiernos, las empleadas nos ha dado las directrices. Creemos que es un momento de evaluar esos planes, ¿no es cierto? Tal vez el gobierno tiene sus dinámicas y sus tiempos, tal vez sea un proceso que lo hagamos desde las universidades, evaluar esta política pública, ¿no es cierto? Ver si funciona o no funciona. Por ejemplo, tal vez para los gobiernos parroquiales que no tienen tanta experiencia en gestión, sea más difícil cada 4 años tener que mostrar un PDOT, ¿no es cierto? Y tal vez las realidades que tenemos entre metrópolis, entre ciudades intermedias y ciudades pequeñas es distintas y los lineamientos para hacer esos PDOTs deben ser probablemente distintos. Esto tenemos como primer instrumento de planificación. El segundo instrumento de planificación, que ahí sí solamente los gobiernos municipales lo hacen, son la regulación del uso y ocupación y gestión del suelo. Los planes de uso y gestión del suelo que se denominan PUGs y que lo hacemos a partir de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, la LOTUS. Y en este punto nosotros, ¿qué hace el municipio? Regula el uso, determina zonas de interés y busca, ¿no es cierto?, efectivizar 2 elementos que yo creo que son supremamente importantes que tiene nuestra Constitución, que es el derecho a la ciudad y la función social y ambiental que tiene el suelo. ¿Qué hemos visto que ha pasado un poco? La dificultad de materializar, que estamos en proceso, no siempre conocemos estas normas, ha sido como un proceso, recién en el 2020 los municipios pasan a hacer sus planes de uso y gestión de suelo. Brevemente, para que las chicas tengan su momento de mostrarnos. ¿Qué vamos a hacer a partir de eso? Vamos a evaluar de estas 3 ciudades los PDT, específicamente el modelo de gestión. Al final de un PDT, y esto es importante que ustedes lo sepan, porque se supone que todos participamos en hacer un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, al final tenemos un modelo de gestión que nos dice, señores, vamos a hacer estos programas, estos proyectos y vamos a invertir tanto en eso. Nosotros hemos buscado proyectos y programas apenas relacionados con planificación y las chicas les van a mostrar qué tanto es importante esta competencia en ese modelo de gestión, qué tantos proyectos y programas se hace sobre eso y sobre todo qué tanto hemos podido encontrar si se ha ejecutado o no eso que ha sido lo más difícil que hemos desarrollado o que nos ha dificultado encontrar la información, si de hecho se ejecutó o no esos programas y esos proyectos. Bueno, primero, buenos días con todos. Muchas gracias por la apertura. Y bueno, como yo le había mencionado a la arquitecta, pues yo voy a presentar un pequeño avance de la evaluación del modelo de gestión. Como primeramente tenemos a la ciudad de Ibarra teniendo 2 aspectos principales que son los 2 años. Primero en el año 2015, en el cual nosotras de los proyectos totales hemos logrado seleccionar tan solamente 19 y en el año 2020 nosotros hemos logrado seleccionar solamente 12. Luego tenemos acerca de las competencias de estos proyectos seleccionados, tuvimos que hacer una pequeña matriz en el cual nosotros segregamos cada uno de ellos y los colocamos de acuerdo a una de estas competencias que presenta el GAD Ibarra. Es así que tenemos mayor énfasis o mayores proyectos dentro de la competencia de desarrollo y ordenamiento territorial, el cual se basa en más a lo urbano, hacia nuestro tema de investigación.
y como menos proyectos dentro de las obras públicas. Y de igual manera en el 2020, pero siendo así que tenemos competencias de menor regimiento dentro de este PDOT. Luego tenemos el monto de inversión en el cual nosotros también hemos logrado evidenciar la cantidad que nosotros nos significa dentro del monto de inversión total designado para todos estos proyectos dentro de cada uno de estos años. De igual manera, esto se lo estipula a cada uno de los proyectos que nosotros hemos seleccionado, siendo así una tasa diferenciada de entre los 2 años que nosotros hemos venido evaluando. Luego tenemos el nivel de información que nosotros hemos obtenido de diferentes fuentes. Es así que en el 2015 los proyectos con la información completa hemos obtenido tan solo 3, con una información mínima o escasa han sido 8 y sin información de igual manera han sido 8. A lo que me refiero sin información ha sido de que no se ha obtenido el presupuesto total o el avance que ha tenido durante todos estos años que se estipula dentro del proyecto. De igual manera con el 2020, la información completa han sido tan solamente con 2 proyectos y con información escasa han sido 4 y los proyectos sin información han sido 6, que de igual manera nosotros hemos buscado dentro de los POA, que son el Plan de Operativo Anual, mismos que no se ha encontrado toda la información total dentro del GAD-IBARRA o una transparencia dentro de estos. Luego tenemos a la ciudad de Cuenca, que por lo contrario de Ibarra es una ciudad más desarrollada, con mayor información, y aquí tenemos de igual manera un total de proyectos mayor que en la ciudad de Ibarra. En el 2015 tenemos una selección de 35 proyectos y en el 2019 que Cuenca se nos anticipó que con la evaluación de los proyectos hemos obtenido 33 proyectos totales. Luego tenemos de igual manera las competencias que corresponden dentro de la ciudad de Cuenca. Es así que de igual manera, igual que la ciudad de Ibarra, obtenemos que el mayor proyecto que podemos obtener dentro de las competencias es dentro del desarrollo económico y social. Y con menor énfasis sería dentro de la gestión ambiental o las siguientes competencias. Buenos días con todos, mi nombre es Maribel Pulles y bueno, voy a dar continuidad a lo que es la revisión documentada que estábamos realizando. Dentro de la ciudad de Cuenca, en esta podemos mirar el monto que se asignó a los proyectos de planificación y ordenamiento territorial y se puede ver la diferencia que existe del año 2015 al 2020. Hemos pasado de una asignación del 16% a una asignación del 21%, que se destina al planes de ordenamiento y territorial. Pero dándole seguimiento a estos proyectos hemos encontrado en su gran mayoría la falta de información y se puede mirar en las gráficas. En el 2015, de los 35 proyectos que investigamos, 33 de ellos no tenían su información y del resto, los otros 2 proyectos pudimos encontrar información, pero únicamente de ciertos años y no se podía darle continuidad durante el resto de duración del PDOT. En el 2020 este porcentaje disminuyó, hemos visto de 24 proyectos que no encontramos información de ninguna forma y en cambio de 3 proyectos sí se les pudo dar seguimiento, pero no se lograba darle una continuidad durante los 4 años que estaban, o también el proyecto hacía referencia y no se hablaba de en sí en toda su totalidad. Y únicamente de 6 proyectos se pudo dar la continuidad durante los 4 años. Otra ciudad que investigamos fue la ciudad de Riobamba. En la ciudad de Riobamba encontramos en el 2015 15 proyectos relacionados con la planificación y en el 2019 55 proyectos. En esta investigación me gustó el hecho de que se puede notar cómo avanzó el PDOT de Riobamba en lo que es el desarrollo de todos sus proyectos y también el énfasis que se le daba más a lo que es la planificación y el ordenamiento territorial. Asimismo, investigamos las competencias de estos planes que seleccionamos y yo noté una
el cambio de dirección que se puede ver durante estos 4 años, ya que en el 2015 se puede ver que las competencias están equilibradas, pero se le da un mayor énfasis a lo que es el desarrollo y ordenamiento territorial, en contraste con el 2019, en el cual se le daba mayor énfasis a lo que es el desarrollo económico y social. Y como dijo la arquitecta, son proyectos que son largos, que tienen un periodo establecido de 10 años y se puede ver cómo cambia el enfoque durante 4 años, que es la vigencia del PDOT. En cuanto al monto destinado para estos proyectos que hemos seleccionado, en el 2015 teníamos que el monto total que se asignan a estos proyectos correspondía al 13.5 del total del presupuesto establecido. Y para el 2019 este monto se aumenta, se puede ver que estaba en el 24% correspondiente para los proyectos de planificación territorial, lo cual nos demuestra cómo se está buscando darle mayor énfasis o cómo se le está dando mayor importancia a este eje. Ya. Pero durante la investigación hemos encontrado en el 2015 que se le puede dar seguimiento a 6 proyectos en toda su totalidad durante los 4 años, pero de 7 no hemos encontrado información y solamente de 2 pudimos encontrar proyectos que se hacen referencia a los proyectos que estaban establecidos en el PDOT, pero no exactamente como se los había nombrado. Entonces esto da un poco un espacio a ambigüedades que no nos permite establecer resultados directos. Para el 2019, el número de proyectos en los que no encontramos información aumenta. Tenemos 29 proyectos de los cuales no hemos encontrado información, 15 a los que les pudimos dar seguimiento y 11 de los que la información estaba únicamente por ciertos años o solamente hasta ciertas etapas y no se puede establecer un juicio claro. Bueno, como pudimos ver en el modelo de evaluación, nos ha costado mucho encontrar la información de cómo se ha ejecutado estos proyectos y programas, que lo hicimos apenas de planificación y ordenamiento territorial, porque si lo hacíamos de todas las competencias es un trabajo enorme. Y tomando en cuenta que la información es pública, ustedes tienen que saber que todos los gobiernos deben mostrar la información sobre cómo se hace el gasto de esos presupuestos, sobre cómo se hacen esos contratos, etcétera. Entonces, vemos una dificultad grande en encontrar esta información. Por último, les dejamos pues todas nuestras referencias bibliográficas y les agradecemos pues darnos este espacio y les invitamos a que conozcan las políticas públicas que tenemos, a que participen. Si alguna vez les llaman a participar en los planes de ordenamiento territorial, son muy importantes, definen cómo se va a organizar nuestros cantones, entonces participen y también hay otros mecanismos como el presupuesto participativo, la silla vacía, que deberíamos estar utilizándolos como ciudadanos, independiente de las profesiones que ustedes estén estudiando, todos somos ciudadanos y debemos conocer las políticas públicas que pues dirigen nuestras ciudades. Eso, muchas gracias por su tiempo.